vamos a resolver un problema, un típico problema de programación lineal. Vamos a hacerlo por el método gráfico. Entonces ahí nosotros tenemos el problema en donde tenemos un paciente que sufre deficiencia de hierro, ¿sí? Y de vitaminas, ¿no? Entonces tiene que tomar por lo menos 2.400 miligramos de hierro, 2.100 miligramos de vitamina B1 y 1.500 de vitamina B2. Entonces, el problema nos dice que hay dos tipos de píldoras que son adecuadas, de dos marcas distintas, A y B. La píldora de marca A cuesta 6 pesos y contiene, digamos, los distintos componentes de hierro y vitaminas, y de la píldora B su valor es de 8 pesos y también contiene, digamos, hierro y cada una de las vitaminas. Entonces, la pregunta que hace el problema es qué combinación de píldoras tiene que adquirir el individuo para tener esos requerimientos mínimos, ¿sí?, de hierro y de vitaminas, y por supuesto al menor costo posible. Entonces, lo primero que deberíamos hacer en este caso es tratar de encontrar cuáles son aquellas variables de decisión, ¿no? Entonces, las variables de decisión van a ser tanto la píldora A como la píldora B, ¿sí? Las voy a llamar X1 a la píldora A y X2 a la píldora B. Y por otro lado, digamos, una vez que nosotros tenemos las variables de decisión, lo que tenemos que buscar son, digamos, las restricciones que tiene digamos, este problema, ¿no? Entonces, las restricciones que encontramos son las cantidades de hierro, vitamina B1 y vitamina B2. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar, digamos, o minimizar, ¿sí? Porque el problema bien nos dice que cuál es la combinación que debe tomar para cumplir esos requerimientos de hierro y vitaminas que sean al menor costo, con lo cual nuestro objetivo es minimizar, ¿sí?, una función. Entonces ya la vamos a plantear, ¿sí? Vamos a minimizar z va a ser igual a 6x1, el valor de cada una de las píldoras, ¿sí? La píldora A costaba 6 pesos y la píldora B, que era X2, costaba 8 pesos. Y esto va a estar sujeto a algunas restricciones, ¿sí?, como van a ser 40, ¿sí?, 40 por X1 más 10 por X2, es decir, la cantidad de hierro que tiene cada una de las píldoras. Y lo que decíamos es, por lo menos esa persona tiene que tomar 2.400 miligramos de hierro, con lo cual esto, digamos, tiene que ser mayor o igual a 2.400. Entonces ahí tenemos nuestra primera restricción para el hierro. Después, por otro lado, vamos a tener 10x1 más 15x2. Y esto, decíamos, tiene que ser mayor o igual, o sea, ahora estamos hablando de la vitamina B1, ¿sí? Entonces la píldora A tiene 10 miligramos de vitamina B1, es decir, 10x1, la píldora B tiene 15 miligramos de vitamina B1, es decir, 15x2, y esto tenía que ser mayor o igual a 2.100 miligramos, que era lo que esta persona tenía que tomar. Y por último, vamos a tener 5x1, es decir, la vitamina B2 de la píldora A, más 15x2, tenía que ser mayor o igual a 1.500. Y por supuesto, aunque no figure como una restricción, digamos, lo que sí vamos a plantear para este tipo de ejercicio más económico es que X1 y X2 ambos tienen que ser mayores o iguales que 0, es decir, que esta persona no puede tomar
combinaciones negativas, ¿sí?, de esas píldoras. ¿Está bien? Entonces, vamos a llamar a esta primera restricción, la vamos a llamar A esta segunda restricción la vamos a llamar B, y a esta tercera restricción la vamos a llamar C. Y vamos a empezar a operar con la primera restricción. Entonces, obviamente cuando decíamos para poder graficarlo teníamos que igualar la ecuación, no dejarla, digamos, como una desigualdad. Entonces vamos a decir que 40x1 más 10x2 tiene que ser igual a 2400, sabiendo que, digamos, por lo menos debería tomar eso, ¿sí? Es decir, que si toma 2400 miligramos de hierro está bien, pero de ahí para arriba puede tomar todo lo que él quiera. Entonces, ahora vamos a despejar x2 de esta ecuación, nos va a quedar 10x2 es igual a 2400 menos 40x1, o sea que x2 va a ser igual a 240, o sea 2400 dividido 10, menos 4x1. Lo que estamos haciendo, obviamente, es tratar de operar con cada una de las ecuaciones a fin de poder graficarlas, porque este problema de programación, al tener dos variables de decisión, las podemos resolver por el método gráfico. Entonces ahora lo que vamos a decir es que si x1 es igual a 0, x2, reemplazamos, digamos, en esta ecuación, x2 va a ser igual a 240, perdón. Acá era, perdón, 240, ¿sí? Por 2400 dividido 10. Entonces, 240. Y por el otro lado, si x1 es igual a 60, reemplazamos nuevamente en esta ecuación, vamos a decir 4 por 60 es 240, con lo cual x2 va a ser igual a 0. Entonces ahí ya tenemos donde cruza, digamos, en qué valores esta ecuación cruza a los ejes x1 y x2. ¿Sí? Vamos ahora con la ecuación B. Entonces vamos a decir lo mismo, lo vamos a igualar, 10x1 más 15x2 va a ser igual a 2100. Vamos a despejar nuevamente x2, es decir que 15x2 es igual a 210 menos 10x1. Es decir que x2 va a ser 140 menos 10 dividido 15, eso nos va a dar 2 tercios de x1. Y ahora nuevamente buscamos aquellos valores en donde cortan, digamos, esa ecuación corta a los ejes, ¿sí? Entonces vamos a decir que si x1 es igual a 0, obviamente x2 va a ser igual a 210. Y por otro lado, perdón, si x1, estaba tomando la de arriba, o sea, tendríamos que verlo en esta. Si x1 es igual a 0, x2 es igual a 140. Y por otro lado decimos que si x1 es igual a 210, vamos a hacer 210 multiplicado por 2 dividido 3, nos va a dar 140, con lo cual x2, ¿sí?, x1 toma el valor 210, x2 va a ser igual a 0. Entonces ahí ya tenemos nuevamente dónde cruzan los ejes en esa restricción B. Y ahora vamos por último con la restricción C y decimos 5x1 más 15x2, la igualamos, debe ser igual a 1500, de manera que 5x1, vamos a despejar x1 de esta ecuación, va a ser 1500 menos 15x2, es decir que x1 va a ser
300, 1500 dividido 5, menos 15 dividido 5, 3x2. Entonces le vamos a dar valores a esta función, a esa ecuación, para ver dónde corta los ejes. Y vamos a decir que si x2 es igual a 0, x1 por supuesto va a ser igual a 300. Y si x2 es igual a 100, hacemos 100 por 3, 300, 300 menos 300 es igual a 0, es decir que x1 va a ser igual a 0. Entonces ahora, con estos valores ya estamos en condiciones de, con los valores de cada una de las restricciones, estamos en condiciones de poder graficarlo. Entonces, vamos a hacer el gráfico. Vamos a hacer el gráfico. Entonces vamos a tener vamos a poner x1, vamos a poner x1, x2, y ya podemos trazar las rectas. Acá vamos a tener una, esa va a corresponder a 240 de x2 y 60 de x1. Entonces acá lo que tendríamos que prestar atención es que, digamos, todo el conjunto factible va a ser todo lo que esté por arriba, ¿sí? o sobre la misma curva, sobre esa misma curva, o todo lo que esté por fuera de esa curva, porque lo que decíamos era que por lo menos tenía que consumir esas cantidades de hierro, vitamina A y vitamina B, con lo cual, digamos, menos que eso no podría ser consumido. Ahora vamos a ir con la otra ecuación, que era 140, vamos a ponerlo por acá, 140 y 210. Entonces vamos a tener otra de las restricciones, 140 y 210. Y por supuesto, digamos, de la misma forma que el primero, vamos a decir todo lo que esté por encima, digamos, de esa recta es lo que va a ser consumido, y lo que está por abajo ya no va a poder ser consumido, con lo cual de esta forma estamos eliminando ya una parte, es decir, esta parte que me queda en amarillo acá ya la estaríamos eliminando, ¿sí? Esa parte ya queda eliminada. Y por último vamos a hacer la última de las restricciones, que era en 100 y en 300, supongamos que esté por ahí. Entonces ahí ya tenemos graficada la última restricción en 100 y en 300, y obviamente nuevamente va a ser lo que quede, digamos, por encima, ¿sí?, de esa última curva, ¿no? Entonces acá también nuevamente vamos a tener otras partes que no van a ser consideradas, que son las que no están, digamos, no hay intersección de los tres colores, con lo cual lo que nos va a pasar es que nos van a quedar solamente 3 puntos, nos van a quedar 4 puntos, ¿sí?, que van a ser, este punto va a ser 1, ¿sí?, ese punto va a ser 1, este punto va a ser otro, ¿sí?, este punto va a ser otro, y por último este punto va a ser otro. Entonces vamos a darle nombres. Este punto va a ser A,
este punto va a ser B, este punto va a ser C y ese punto va a ser D. Lo que nosotros sabemos es que, digamos, todo lo que esté por arriba de eso era factible, pero nosotros necesitamos ver cuál es el mínimo costo, con lo cual tenemos que estar más cerca de la intersección de esas rectas, ¿sí? O de esa zona factible, y el mínimo costo se va a dar en alguno de estos 4 puntos, y eso es lo que vamos a buscar ahora. Entonces, en el punto A, nosotros tenemos 0, ¿sí? 0 de x1, es decir, de la píldora A, y 240 de la píldora B. Entonces lo que vamos a hacer es, para ese par ordenado, 0 y 240, lo reemplazamos en la función que tenemos que minimizar, que era 6 por x1 más 8 por x2. Entonces nos va a quedar 6 por 0, 0, 8 por 240, eso nos va a quedar 1920. Entonces, la combinación A, que tiene 0 píldoras de A y 240 píldoras de B, tiene un costo de 1920 pesos. Vamos ahora con el punto D. El punto D tenía una combinación que era 300 de x1 y 0 de x2, con lo cual, digamos, era otro de los puntos de los pares que íbamos a encontrar, esta combinación de las píldoras. Entonces vamos a hacer 6 multiplicado por 300 más 8 multiplicado por 0. Entonces esto obviamente nos iba a quedar 0, 6 por 300 nos queda 1800, y 1800 va a ser el costo de consumir 300 unidades de la píldora A y 0 unidades de la píldora B, siempre respetando, digamos, esas cantidades mínimas que ese paciente debería tomar, que eso es lo más importante, ¿no? Las cantidades mínimas, los miligramos mínimos de cada uno de tanto hierro como vitaminas. Vamos ahora con el punto B. El punto B, a simple vista, si nosotros vamos al gráfico, a simple vista no sabemos, ¿sí? Digamos, dónde corta x1 y dónde corta x2, con lo cual lo que vamos a hacer es tomar esas dos ecuaciones y tratar de hallar esos números que son donde se cortan. Entonces una era 40x1 más 10x2 era igual a 2400, y la otra es 10x1 más 15x2 va a ser igual a 2100. Entonces tenemos que resolver este sistema de ecuaciones para hallar las cantidades de x1 y x2 que combinadas, digamos, llegan a ese punto B. Entonces nosotros ya habíamos averiguado cuando estuvimos trabajando antes con las restricciones y habíamos despejado de esta primera ecuación x2, si quieren después lo ven más arriba, y quedaba 240 menos 4x1, y eso lo vamos a reemplazar, digamos, ahí en x2. Entonces cuando reemplazamos, lo que nos va a quedar es 10x1 más 15 por x2, que ahora va a ser 240 menos 4x1, eso va a ser igual a 2100. Aplicamos acá la propiedad distributiva, ¿sí? Entonces nos va a quedar 10x1 más 3600, que es 15 por 240, menos 15 por 4, que es 60x1. Eso va a ser igual, por supuesto, a 2100. Entonces ahora vamos a pasar, digamos, restando ese 3600. Entonces me va a quedar menos 50x1 va a ser igual a menos 1500, ¿sí? Que es 2100 menos 3600. Se me van los negativos, ¿sí? Con lo cual x1 va a ser igual a 1500 dividido 50 es igual a 30, y x2 lo reemplazamos, digamos, lo reemplazamos aquí, ¿sí? Entonces nos va a quedar que x2 va a ser igual a 120. Entonces ahí sí lo que vamos a hacer es
ir nuevamente con ese par ordenado, digamos que este era el punto B, y vamos a decir 30 y 120, es decir, 30 píldoras A y 120 píldoras B, digamos, eso nos va a dejar en 6 multiplicado por 30, que es 180, más 8 multiplicado por 120, que es 960, eso me va a dar un total de 1140 pesos. ¿Sí? Esa combinación tiene un costo total de 1140. Y ahora, por último, nos quedaría el punto C, que obviamente visualmente tampoco podemos saber, digamos, qué combinación de x1 y x2 tiene. Entonces vamos a igualar, ¿sí? Vamos a trabajar con el punto C y vamos a decir que la intersección, digamos, en ese punto va a ser de estas dos rectas, 10x1 más 15x2 será igual a 2100, y 5x1 más 15x2 es igual a 1500. Entonces, perdón, 1500. Entonces tendremos que resolver este sistema de ecuaciones y de lo que habíamos hallado antes, ¿sí? Para ver esas intersecciones nos quedaba que x1 era igual a 300 menos 3x2, que eso lo vamos a reemplazar, digamos, en esta primera ecuación, y cuando lo hacemos nos va a quedar 10 multiplicado por 300 menos 3x2 más 15x2 es igual a 2100. Entonces ahora hacemos distributiva, nos va a quedar 3000, 100 por 300, menos 30x2 más 15x2 va a ser igual a 2100. Es decir que aquí lo que nos va a quedar es menos 15x2 y pasamos el 3000 para el otro lado, va a ser igual a 900, es decir, perdón, menos 900, ¿sí? Es decir que los negativos se cancelan ahí, con lo cual x2 va a ser 900 dividido 15, que es 60. Entonces ahora buscamos en la otra ecuación y reemplazamos para hallar x1, y x1 nos va a dar 120. De manera que la combinación o el par ordenado 120, ¿sí? de x1, es decir, 120 de x1 y 60 de x2, va a tener como resultado 6 por 120, que es igual a 720, más 8 por 60, que es igual a 480. Esto nos va a dar un valor de 1200. De manera que ahora lo que deberíamos hacer es, de estas cuatro opciones A, B, C y D, tenemos que buscar cuál es la que minimiza, ¿sí? El costo de esa combinación de píldoras, y la que minimiza, digamos, es la opción B, ¿sí? En donde su costo era 1140 y la combinación de píldoras sería 30 píldoras de A y por otro lado 120 píldoras B.